Ok. Entonces quedamos aquí, vamos a ver los participantes del proceso de contratación. Hicimos una lectura muy rápido de esto. El objetivo era que ustedes lo estudien, no lo lean, lo estudien. Por lo tanto, vamos con las preguntas sobre esta parte. ¿Qué no han entendido de esto? Ingeniero, Sí. en el artículo 35, ¿a qué se refieren las enmiendas a especificaciones técnicas y términos de referencia? Las enmiendas. Ya. Cuando se prepara una licitación que lo hace la unidad solicitante, ¿no es cierto? Entre sus funciones de la unidad solicitante, dice elaborar las especificaciones técnicas, definir el método de selección y adjudicación. Cuando se completa el DBC, ¿a qué se refieren las especificaciones técnicas? Las especificaciones técnicas se refieren a cada uno de los ítems o materiales que se van a construir. Se le debe establecer claramente cuál es, llamémoslo así, la calidad que se pretende con cada uno de los ítems de obra. ¿Qué son los ítems de obra? Los ítems de obra son, por ejemplo, el hormigón, la pintura, el piso, el muro de ladrillo, las ventanas, las puertas, las chapas de las puertas. O sea, cada uno de los ítems de obra que son medibles para la construcción necesariamente deben tener sus especificaciones técnicas. Por ejemplo, en un hormigón tendrá que decir, este hormigón que está aquí, ¿no es cierto?, tiene que ser un hormigón con una resistencia, ¿no es cierto?, de 200 kilos por metro cuadrado, perdón, por kilo, 200 kilos por centímetro cuadrado. Así ustedes han visto las probetas esas que hay por todos lados en la universidad, ¿no? Los cilindros esos de 30 centímetros por 15 centímetros de diámetro. Esas son las probetas. Cuando se hace un hormigón, se sacan probetas para ver su resistencia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que comprar fierro. Un fierro que viene importado, viene con sus características y viene establecida su resistencia. Y esa resistencia es controlada en fábrica. Entonces, en cada una de las barras está marcada cuál es la resistencia a la tracción de un acero. Un acero, los aceros que se usan normalmente para hacer vigas, columnas, losas, son aceros que tienen una resistencia de 5.000 kilos por centímetro cuadrado o 50 megapascal. En kilos por centímetro cuadrado son 5.000. Entonces, por cada centímetro cuadrado ¿de qué? Por cada centímetro cuadrado de sección, ¿sí? Entonces, a ver, les voy a buscar algo en internet para que me lo entiendan, para que me entiendan mejor esto. Voy a buscar tablas de secciones de acero. Tabla de secciones de
Disculpen, sonó timbre. Ok. Entonces, si vemos estas tablas, a ver una que esté tabla de perfiles metálicos, manual de perfiles. No quiero secciones de acero redondo. Vamos a mostrar. Si ustedes ven esta tabla, no sé si la llegan a ver, la voy a hacer, la voy a copiar y la voy a hacer, se la voy a presentar de otra forma. Bueno, ¿la ven ahora? Entonces aquí los fierros normalmente, los fierros que existen son diámetros de 6 milímetros, 8 milímetros, 10 milímetros, 12 milímetros. Bueno, el 14 normalmente no hay, 16 milímetros, 20, 22, 30, 32. Esos son los diámetros de acero que se utilizan en la construcción. Entonces, esto es el kilo por metro, que no nos interesa en este momento, pero acá dice, según el número de barra, ¿sí? Una barra del 6 tiene 0,28 centímetros cuadrados. Una barra del 10 tiene 0,79 centímetros cuadrados. Entonces, si se especifica, por ejemplo, una barra del 10 milímetros, una barra del 10 milímetros, y dice que tiene 0,79, ¿qué cosa? Centímetros cuadrados. Y este es un AC50, ¿sí? O sea, 5.000 kilogramos, 5.000 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? Quiere decir que esta barra, los 5.000 por su sección, que son 0,79, ¿no es cierto? Va a soportar una tracción de 3.950 kilogramos, o sea, casi 4 toneladas. En cambio, si yo tengo una barra del 20, ¿sí? De 20 milímetros, su sección dice que es 2,47 centímetros cuadrados, ¿sí? Y con una tensión admisible de 5.000, quiere decir que una barra de esas soporta 12.350 kilogramos. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿sí? La pregunta decía, ¿no es cierto?, ¿qué quiere decir especificaciones técnicas? Esas son las especificaciones técnicas. Es decir, se tienen que dar la calidad de cada uno de los materiales. En el hormigón, ¿no es cierto?, se tendrá que decir, por ejemplo, en un hormigón, la tensión tendrá que ser, dicen las especificaciones técnicas, eso está en el DBC, la tensión, ¿sí?, debe ser de 250, por ejemplo, 250 kilogramos por centímetro cuadrado, es decir, el core de la sección. Entonces, una viga que tiene, ¿no es cierto?, por decir 20 centímetros de ancho o de base, y tiene 50 centímetros de alto, quiere decir que su sección es de 20 por 50, o sea que será 20 por 50, que van a ser 1.000, ¿qué cosa? Centímetros cuadrados. Por lo tanto, si yo tengo una tensión, en este caso la compresión,
de 250 kilos por centímetro cuadrado por 1000 centímetros cuadrados, quiere decir que esa columna podrá soportar más o menos 250.000 kilos, 250 toneladas. Pero no es tan así, hay otros factores que intervienen, deformación, pateo, etcétera, etcétera. Pero más o menos el cálculo es así, la compresión. Entonces, para que un hormigón de esa resistencia, un hormigón debe tener, es la combinación, como ustedes, de cemento, arena, ripio y agua. Ahora, ¿en qué proporción van estos? Entonces, la proporción en que van, por decir, este es un hormigón que para hacer un metro cúbico de hormigón, yo voy a necesitar hacer, ¿sí? Para hacer un metro cúbico de hormigón, yo voy a necesitar 350 kilos de cemento, voy a tener, por decir, 0,7 metros cúbicos, estos son kilogramos, estos son metros cúbicos, voy a tener 0,67 metros cúbicos de ripio y voy a tener, por decir, unos 20 litros de agua. Esto se calcula. Entonces, si yo quiero en mi cálculo, por cálculo, en el cálculo, al revés, en el cálculo, el calculista dice, yo necesito, voy a hacer el hormigón, la resistencia del hormigón, ¿cierto? Del hormigón, para hacer este hormigón armado, debe ser de, por decir, 300 kilogramos por centímetro cuadrado. Esa es una especificación técnica. Ya verán ustedes en otra materia, ¿sí? Cómo se hace qué cantidad de cemento tengo que poner, qué cantidad de arena tengo que poner, qué cantidad de ripio, qué cantidad de agua tengo que poner para lograr una resistencia de 300 kilos por centímetro cuadrado. Otro ejemplo de especificación. Y así cada material, cada ítem debe tener una especificación técnica. No es lo mismo decir una cerámica, un piso de cerámica, que decir un piso de cerámica de cerámica margla, cerámica roja, o decir una cerámica tipo porcelanato, ¿no es cierto? Que una puede costar capaz que $3, $4, $5 y un buen porcelanato capaz que puede llegar a los $100 por metro cuadrado. Entonces, volviendo al tema, esas son las especificaciones que tiene que definir la unidad técnica. Cada ítem tiene que definir las especificaciones técnicas. Cuando estamos hablando de obra, ¿sí? Se habla de especificaciones técnicas. Pero cuando estamos hablando de consultoría, se refieren a términos de referencia. Es decir, si una entidad pública contrata a un ingeniero para hacer un trabajo, en los términos de referencia tendrá que estar explicado cuál es el alcance de los términos de referencia. Es decir, tiene que ser el alcance. Me va a hacer un cálculo de un puente. El puente debe ser en volado sucesivo. El puente no debe tener luces menores de 50 metros. El puente debe ser de 400 metros de largo. La especificación del puente es para soportar una carga de tránsito pesado de tal característica. El puente debe tener dos vías. Y como especificación de trabajo, quiero que me lo hagas esto, tenés que hacerlo en 30 días. Me tenés que entregar planos, ¿no es cierto? 3 copias de planos hechos en AutoCAD, más una copia o 2 copias en papel, más una copia en CD. El formato de la presentación del proyecto tiene que ser tal
me vas a entregar en formato A4 o A3 el tamaño del papel y tiene que ser en colores, pero además quiero que la estructura me hagas el modelo BIM. O sea, esos son los términos de referencia. Estamos hablando entonces que cuando hablamos de construcción para definir la calidad de la obra, hablamos de especificaciones técnicas. En cambio, cuando hablamos de estudios, se hablan de términos de referencia. ¿Por qué? Porque me dan en ambos el alcance y la calidad de los trabajos que hay que hacer. No sé si con eso está respondido. Se entiende, pero ¿qué pasaría si hay una enmienda en las especificaciones técnicas luego? Ya, ok. O ya sea... Supongamos que empiece una obra, ¿sí? Y por alguna razón, a ver, hay dos instancias que se pueden cambiar las especificaciones técnicas o los términos de referencia. Una instancia es cuando sale la licitación. Ustedes entran al SICOE y bajan, ¿no es cierto?, el DBC. En el DBC, si es una obra, estarán los planos y estarán las especificaciones técnicas. Si es una consultoría, estarán, bueno, las especificaciones técnicas de una obra que se quiere hacer y los términos de referencia. Yo consultor o empresa consultora, ¿sí?, puedo hacer preguntas por escrito. Puedo hacer preguntas por escrito hasta una cierta fecha. Y después hay una reunión que se llama reunión de aclaración de DBC. En esa reunión de aclaración del DBC, la entidad licitante tiene que contestar todas las preguntas que se hicieron por escrito y tiene que responder preguntas en sala, los que están presentes. En ese momento, ¿sí?, puede haber alguien que diga, mire, aquí se está especificando que la cerámica, el piso de cerámica sea un piso de cerámica de 60 por 60 y una cerámica de alto tráfico que se llama, ¿sí?, o sea, de mucha calidad, tipo porcelanato. Y ustedes pueden decir, oye, mire, en el mercado no hay este tipo de cerámica con estas especificaciones. Entonces puede ser que en ese momento la entidad licitante se dé cuenta de que realmente va a ser problemático para las empresas conseguir eso y hace un cambio, bueno, que sea de 50 por 50, ¿no es cierto?, y que no sea de alto tráfico. Y ahí, para hacer esa modificación en el DBC, se llama lo que es hacer una enmienda. Entonces, después de la reunión de aclaración de DBC, el RPC, mediante una resolución expresa, tiene que aprobar el DBC y una vez aprobado el DBC, ¿sí?, tiene que colocar las enmiendas que correspondan, ¿sí? Entonces, podrá el DBC tener una enmienda, una modificación a especificaciones técnicas, ¿no es cierto?, o a términos de referencia. A eso se refiere en esa instancia. Si la obra empieza y por alguna razón se dice, mire, aquí los planos dicen que tiene que haber una tubería para llevar los desagües sanitarios, que tiene que ser una tubería de 200 milímetros, ¿no es cierto?, en RFD, ¿no?, RFD o en PVC, algún tipo de material. Por alguna razón, el constructor le puede decir, mire, aquí hay problema, tenemos mucha presión de agua y esta tubería no va a aguantar, ¿sí? Y por lo tanto, se solicita una orden, un contrato modificatorio que se llama. Entonces, se hace la enmienda y se hace un contrato modificatorio, modificando la especificación técnica. O a un consultor que tiene un alcance de trabajo,
se le modifica el alcance de trabajo y se hace una enmienda. Pero normalmente cuando se habla de enmienda es en el DBC antes que se apruebe. ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Aló? Sí, sí, entendió. Gracias. Ok, muy bien. Sigamos entonces. Más preguntas. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Siempre por adelante con su nombre, por favor, porque tengo tapado donde aparecen los nombres, por si no me cabe en la pantalla. Adelante. Hay una parte del artículo 32 que habla sobre cuando la máxima autoridad ejecutiva designa para el proceso de contratación a un responsable, ya sea Sí. para licitación pública o para apoyo nacional, dice resolver los recursos administrativos de impugnación. O sea, solamente la máxima autoridad ejecutiva va a poder resolver estos recursos administrativos de impugnación siempre y cuando no cumpla la función que le ha delegado a esos responsables. Quisiera que me aclare un poco eso Ya, sobre esa parte. a ver, cuando se aprueba un DBC, ¿sí? Cuando se aprueba un DBC, ese DBC tiene que ser firmado mediante resolución expresa por el RPC, por el responsable del proceso de contratación, ¿sí? Si en la reunión de aclaración de pliego, si en la reunión de... Hay veces, a ver, otra cosa para que me entiendan, el DBC normalmente antes se llamaba pliego de condiciones o pliego de especificaciones técnicas generales. Ese DBC en otras partes se llama pliego. Así que cuando yo diga pliego me estoy refiriendo al DBC. Entonces, ese DBC es el que legalmente, el aprobado por el RPC, el que legalmente tiene que correr, ¿no es cierto? De ahí a la firma del contrato y obviamente, ¿no es cierto?, es el documento donde está la relación de las cosas que tiene que cumplir la empresa. Si después de aclaración de pliego o en la aclaración de pliego yo pedí que me hagan una aclaración, que por ejemplo, yo veo en el DBC que están pidiendo y están exigiendo, ¿no es cierto?, unos 5 tractores, ¿no es cierto?, de 8. Y yo digo, para hacer esa excavación no se necesitan 5 tractores, ¿por qué piden tanto? Y la unidad solicitante, que es la que está en la reunión de aclaración respondiendo las preguntas, ¿sí? Dice, no, es así porque tiene que ser así. Aténgase a lo que dice el DBC. Muchas veces responden así. Entonces, yo podría pensar que ese DBC está dirigido a alguna empresa pues, que tiene 5 tractores de 8, ¿no? Cuando se puede hacer con menos o cuando esa excavación capaz que se la puede hacer con retroexcavadora y otra maquinaria. Entonces, como no han atendido esa enmienda, yo puedo reclamar. Y eso se llama una impugnación. Esa impugnación es a la resolución que aprobó el DBC. Entonces, el RPC aprueba el DBC. Si yo no estoy de acuerdo con el pliego, con el DBC, porque realmente están pidiendo cosas y no me quisieron hacer caso cuando hice la consulta o cuando hice el reclamo, puedo impugnar. Y eso ya se llama el recurso administrativo. Esa impugnación no se la hace al RPC, que es el que aprobó la resolución, se le hace un nivel más arriba, o sea, se la hace a la MAE. Y es la MAE la que tiene que resolver la impugnación. Entonces, por ejemplo, a mí me ha tocado un caso de que una empresa hizo una impugnación y la hizo a la MAE, al gobernador. Entonces, el gobernador, obviamente que va a pedir un informe al RPC, le va a pedir por qué se aprobó ese pliego así,
¿no es cierto?, va a pedir los respaldos técnicos a la unidad solicitante, a los que hicieron el DBC, y van a tener que demostrar, ¿no es cierto?, que tiene razón la empresa o tiene razón, ¿no es cierto?, o la entidad licitante. Sin embargo, como había muchas impugnaciones por cualquier cosa, ¿no es cierto?, para hacer una impugnación hay que poner una garantía adicional, ¿sí? Y esa garantía adicional es de un monto de la mitad de la garantía de seriedad de propuesta para hacer un reclamo en el proceso de calificación. Entonces, tengo que poner una garantía. Si yo como empresa tengo razón, ¿no es cierto?, me van a devolver esa garantía. Pero si la entidad tiene razón y le dicen, no señor, aquí está demostrado técnicamente que para hacer esa excavación realmente se requieren 5 tractores de 8, en ese caso le cobran a la empresa constructora la garantía. Entonces, los recursos administrativos, hay dos resoluciones que son recurribles, dos resoluciones que se pueden impugnar, dos resoluciones a las cuales puedo reclamar. Una es la que aprueba justamente el DBC y otra es la resolución con que el RPC aprueba la adjudicación. Después que se presenta, se califica, el RPC tiene que hacer una resolución expresa de decir a quién está adjudicando. Si a esa adjudicación a alguna empresa no le gusta o creen que han calificado mal, también puede hacer una impugnación. Esa impugnación, nuevamente, ¿a quién hay que hacerla? A la MAE, ¿no es cierto? No es al RPC, es la MAE. La MAE pedirá informe y la MAE con sus abogados definirá si tiene razón la empresa o no tiene razón. Si tiene razón, le devuelvo la garantía. Si no tiene razón, le tengo que cobrar la garantía y no aceptarle su reclamo. Y además, la resolución que hace la MAE, haciendo la aceptación o no de la impugnación, inmediatamente hay que mandarla a la Contraloría. La Contraloría del Estado es la entidad del Estado que se encarga de controlar las acciones de los empleados públicos, de las entidades públicas. Entonces, tiene que con el día de mañana, cuando se hacen auditorías, por alguna razón, ¿no es cierto?, es la Contraloría la que la hace desde afuera, o sea, es una entidad independiente, ¿no es cierto?, que hace la auditoría. Entonces, esas resoluciones en las cuales son resultados de las impugnaciones, tiene que conocerla la Contraloría. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ok. ¿Más preguntas? Ingeniero, una consulta, bueno, una pregunta sobre el Nombre. artículo 32. Nombre. Sergio. Ya, Sergio. Adelante. Ya, en el inciso C, donde dice entidades de acuerdo con su estructura organizacional, no sea posible la asignación del RPC o el RPA, la MAE asumirá las funciones responsables. Sí. ¿En qué situaciones la MAE va a asumir las situaciones responsables de esos dos? Hay entidades que no son entidades que están todos los días licitando. Entonces no tienen estructura como una gobernación, como un ministerio, como una alcaldía, ¿no es cierto? Supongamos una escuela, ¿sí? En una escuela, ¿quién es la MAE? El director de la escuela, ¿sí? Y no tiene pues la escuela, una estructura de una unidad solicitante, ¿no es cierto?, que está licitando a cada rato, no tiene ingenieros, ¿no es cierto? Entonces, cuando una escuela, ¿no es cierto?, tiene que licitar algo, no tiene toda esa estructura, no tiene un RPC, no tiene un responsable del proceso de contratación, porque además siempre los RPC son técnicos, pues, ¿no es cierto? Dependiendo de las unidades. En la unidad, en la dirección de salud, por ejemplo, en los hospitales, tienen su equipito técnico, pero una escuela que va a tener, pues, ¿no es cierto?
en el Congreso, en la Cámara de Senadores, por ejemplo, o en la Cámara de Diputados, tienen su RPC. ¿Por qué? Porque licitan bastantes cosas, ¿no es cierto? No muchas horas, pero sí licitan cosas. Entonces, como no hay a veces estructuras técnicas como en una institución como gobernación, alcaldía, ministerio que están licitando, en ese caso, la MAE puede asumir, ¿no es cierto?, las funciones del RPC o el RPA. ¿Entendido? Sí, ingeniero. Ok. Adelante. Más preguntas. Adelante. ¿En qué inciso? (32B). Ya. Este es un nuevo artículo incluido, ¿no es cierto?, en el Decreto Supremo 843, que era uno de los que modificó el 181. ¿Sí? En este artículo se dice responsable administrativo de la Asamblea. Dice, responsable administrativo de la Asamblea es responsable de todos los procesos de contratación desde su inicio hasta su conclusión, asumiendo funciones equivalentes a las de una MAE en el proceso de contratación para que lleve adelante la Asamblea Departamental Regional. A ver, en una gobernación, ¿sí? Vamos al gobierno central. En el gobierno central, el órgano, ¿no es cierto?, ejecutivo es el presidente y sus ministros. Y el orden legislativo, el órgano legislativo, ¿no es cierto?, es la Asamblea Plurinacional compuesta por Cámara de Senadores y Diputados. En una gobernación, el órgano ejecutivo, ¿no es cierto?, es el gobernador, vicegobernador, los directores, ¿sí? Ese es el órgano y los funcionarios que hayan para abajo. Eso es el órgano ejecutivo. En cambio, el órgano legislativo es lo que hoy se llama la Asamblea Departamental. ¿Sí? Antes se llamaban los consejeros departamentales. Hoy se llama la Asamblea Departamental. En un gobierno municipal, el ejecutivo es el alcalde y sus directores. Y el órgano legislativo es el Consejo Municipal. Entonces, las normas decían antes que si, por ejemplo, el Consejo Municipal quería ampliar sus oficinas con una oficina, tiene que contratar una empresa constructora. O si tiene que, por último, comprar papel, ¿no es cierto? Tiene que comprar papel. Esas funciones, ¿no es cierto? Esas funciones antes las realizaba el Ejecutivo. Entonces, el Consejo Municipal le decía al alcalde, oye, alcalde, necesito comprar una movilidad para el Consejo. Y el alcalde, a través de sus órganos operativos, ¿sí?, lo que hacía era hacer el proceso de contratación. De hace un tiempo acá, ¿no es cierto?, los consejos o los órganos legislativos, el órgano legislativo nacional, el órgano legislativo de las gobernaciones o el órgano legislativo del Consejo Municipal, hacen sus propios procesos de contratación. Por ejemplo, cuando se construyó el Palacio Presidencial, la Casa del Pueblo, ¿sí?, la MAE era el presidente. Cuando hoy se está construyendo en el órgano legislativo, se está construyendo el Palacio Legislativo. Es otro edificio ahí al frente o diagonal del Palacio Legislativo, que también tiene como 20 y pico de pisos, 4 subsuelos, o sea, un edificio muy grande. ¿Quién lo licitó eso? Ya no se le pidió al Ejecutivo, sino el mismo Legislativo tiene toda una parte de RPC. Entonces,
Para distinguirlo, en vez de llamarle RPC, se llama el representante de la Asamblea. En el Ejecutivo hay el responsable administrativo, pero cuando se trata de la Asamblea, ya sea gubernamental, Consejo Municipal o Nacional, el responsable administrativo del órgano legislativo ese es el responsable de todos los procesos de contratación y asume funciones equivalentes al de la MAE. ¿Quién será? El responsable administrativo asume esa responsabilidad. ¿Está de acuerdo? O sea, en el Ejecutivo, ¿no es cierto?, el presidente, el ministro, el gobernador o el alcalde. En el Legislativo es el responsable administrativo, ¿no es cierto?, que asume las funciones equivalentes a la MAE. Yo personalmente no estoy de acuerdo, porque la MAE en la Asamblea Legislativa o en el Consejo Municipal debería ser el presidente del Consejo. Esa debería ser la máxima entidad, la MAE. Pero bueno, así está en la norma y así hay que aceptarla y fíjense que es un inciso que recién se ha colocado. ¿Está claro? Muy bien. ¿Más consultas? En el Yo, artículo ingeniero, 38. Las damas primero. en el artículo 38 dice, ¿no? La responsable de evaluación y comisión de la calificación, ¿no? Tiene que evaluar, calificar y convocar. Y hay una parte en el inciso G donde dice, tercera parte, dice elaborar cuando corresponda el informe técnico para la cancelación o suspensión. ¿En qué caso sería que tenemos que hacer ese documento? Cuando se hizo una cancelación, una suspensión, una Sí, anulación, ¿no es cierto? Ya hemos visto cuando se cancela, se suspende o se anula, ¿no es cierto? ¿Sí? sí. Ahora, esa cancelación, esa anulación o esa suspensión no es cuestión que alguien diga, ¿no es cierto? Se suspende o se cancela y chao. Tiene que ser una resolución expresa del RPC, del responsable responsable del proceso de contratación. Pero el informe técnico, ¿no es cierto?, es parte de quién, del responsable de evaluación y la comisión de calificación. ¿Por qué? Porque la unidad solicitante, que es el que maneja, ¿no es cierto?, son los responsables de evaluación. No nos olvidemos que el RPC, por una resolución expresa, nombra la comisión de calificación. Y la nombra y los componentes de la comisión de calificación están los de la unidad solicitante, que son los principales actores, porque ellos tienen, ellos han generado las condiciones técnicas, las especificaciones técnicas, los estudios, los planos, todo eso lo conoce los profesionales de la unidad solicitante. Y además en la comisión de calificación está el asesor jurídico y está la unidad administrativa. Por eso, cuando esa comisión de calificación que está en la unidad solicitante hace una evaluación de las propuestas, hace una evaluación de las propuestas, y deciden cancelar, la comisión de calificación le dirá a el RPC, mire, hemos encontrado, ¿no es cierto?, un error en el DBC o alguna de las razones que están en la cancelación. Dice, oye, RPC, es necesario cancelar. ¿Sí? El RPC tendrá que hacer una resolución expresa, ¿sí?, pero el informe técnico, ¿sí?, lo tiene que dar, ¿no es cierto?, ¿quién es función de la unidad, de la responsabilidad de la comisión de evaluación. Porque esos son los que evalúan, esos son los que ven los papeles, esos son los que ven, ¿no es cierto?, la comisión de calificación en la que hace los informes desde
para adjudicación, cancelación, anulación o suspensión, que se lo entregan al RPC y el RPC. Por lo tanto, ese informe técnico lo tiene que hacer la comisión de calificación. ¿Está? Sí, ya lo entendí. Lo que pasa es que quería saber que en qué caso se tenía que anular o suspender. Ah, eso lo vimos en la clase pasada. ¿Sí? Sí, ya. Repase lo de la clase pasada que dice claramente y lo expresamos, ¿no es cierto? Cuándo era anulación, cuándo era suspensión, cuándo era la suspensión de la licitación. Otra pregunta. Ingeniero, hace rato mencionaba la resolución expresa. ¿A qué se refiere eso? Cuando se dice una resolución expresa, dice, ¿no es cierto? No es que el RPC manda una cartita, ¿no es cierto? Y dice, miren, señores, se ha adjudicado la obra a la empresa XX. No es una carta, es una resolución. Cuando se habla de una resolución, se habla de un documento que su encabezamiento dice resolución número tanto, de fecha tanto, el día tanto, del mes tanto, el año tanto. ¿Sí? Y así como en una ley, ¿no es cierto? Siempre en una resolución están los antecedentes o los considerando. Considerando que en fecha tal se hizo la licitación para la obra tal, ¿no es cierto? Considerando que a esta obra se presentaron, ¿no es cierto?, 5 empresas que fueron tales y tales y tales, considerando que en esta licitación de las 3 empresas, ¿no es cierto?, se descalificaron 2 y por lo tanto la comisión de calificación, después de hacer el análisis, resuelve. Artículo primero, ¿no es cierto? Se establece que las empresas que se presentaron, ¿no es cierto? O informa que las empresas que se presentaron fueron tales y tales y tales y tales. Entonces, ese es el informe de la comisión de calificación y el RPC tiene que repetir todos esos datos en su resolución. Decir, qué empresas se presentaron, cuándo se presentaron, qué se presentó, si es una licitación, si es un AMPE, bla, bla, bla. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, resuelve. Artículo primero. Se resuelve adjudicar a la empresa fulana de tal por un precio de tal, por haber sido la empresa que tiene el mayor puntaje en el sistema de calificación tal y tal y tal. ¿Sí? Artículo segundo. Se obliga a la empresa constructora que en el plazo máximo de tantos días debe presentar los papeles que debe presentarse de acuerdo a las normas para firmar su contrato y debe presentar la garantía para cumplimiento del contrato y será devuelta la garantía de seriedad de propuesta. Comuníquese, archívese y publíquese. Mientras esa resolución no es pública, ¿no es cierto?, no tiene validez. Por eso dice que es una resolución, no una resolución cualquiera, es una resolución expresa, que expresamente está diciendo, ¿no es cierto?, lo que tiene que decir. Si es una resolución de adjudicación, expresamente está diciendo, ¿no es cierto?, se adjudica a tal empresa. Y no tiene que poner otros temas de otras cosas de su despacho, de su oficina. ¿Estamos? Sí, gracias. Ok, ¿qué más? En el artículo 38, ingeniero, Ya. donde dice en el inciso A, la lectura de los precios ofertados en acto público. Ya. A ver. En esta parte, mi pregunta es si dan también la calificación que han tenido cada empresa, así públicamente, y si alguna tiene algún inconveniente o tiene dudas sobre el puntaje que ha obtenido, ¿puede hacer algún reclamo o alguna verificación? A ver, esto lo vamos a ver en detalle, obviamente, el DBC, pero les explico el proceso rápidamente. Cuando se presentan las empresas a una licitación, tienen en un cronograma, ¿no es cierto?, es la fecha
hora, día y fecha y lugar donde se va a hacer la presentación de propuesta. Hay un escritorio donde hay un personal de la unidad solicitante o de la parte administrativa, más de la parte administrativa, que recibe las propuestas. Las propuestas se presentan en lo que se llama sobre cerrado. Es un sobre que contiene adentro otros dos documentos, que es el sobre de la parte técnica y la parte económica. ¿Okay? En el DBC se exigen varias cosas. Si ustedes bajan un DBC, van a ver formulario 1. Formulario 1 es un formulario que se firma, que es la presentación de la propuesta técnica. El formulario A2, ¿no es cierto?, es un formulario de identificación del proponente. El formulario 3 es un documento de asociación accidental. Un formulario 4 es donde se presenta la experiencia de la empresa. Un formulario 5 es donde se presenta la experiencia de los profesionales. Cuando se trata de construcción, el formulario 6 de los especialistas, el formulario 7, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la presentación de la información que presenta la empresa son unos formularios, ¿de acuerdo? Los formularios B corresponden a la propuesta técnica, perdón, a la propuesta económica. El formulario B1 es donde está el presupuesto, el listado de los ítems, el precio unitario de cada uno de ítem, la cantidad que le proporciona la entidad licitante y el monto total de la obra. El formulario B2 se llaman los análisis de precio unitario, que es el detalle de los componentes, materiales, mano de obra y equipo que compone el precio de cada ítem. El formulario B3 es un formulario donde están la lista de los materiales. El formulario B4 es la lista donde están los equipos de construcción, o sea, los equipos con los que va a construir, que son los que les han pedido. El formulario B5, B6, B7, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, toda la propuesta se presenta en formularios. Bien, cuando llega el momento de evaluar, tiene dos instancias. Una instancia que es la instancia pública, eso es pública y puede ir cualquiera. Cuando se abra la cuarentena, una de las tareas que siempre doy es que ustedes vayan a una apertura de licitación para que vean cómo funciona. Pero ¿cómo funciona? Después que las empresas han presentado sus propuestas dentro del plazo que está establecido, de la hora que está establecida, ¿sí? Si una empresa llega un segundo después de la hora establecida, su propuesta no es admitida. Y ahí empieza la pelea, ¿la hora de quién? ¿Mi reloj? ¿El del reloj de la secretaria que recibió? No. Ante esas peleas, se establece que el reloj es el que manda, no es la señorita hora de botas como era antes, sino el reloj que tiene puesto en esa sala la entidad licitante. Por supuesto, siempre que tenga la empresa licitante en la sala donde se reciben las propuestas, debe haber un reloj. Ese es el que manda la hora. Muy bien. Se presentan las propuestas a cada proponente, el encargado de recibir las propuestas, ¿sí? Lo mete en una lista, hace firmar en un cuadro que ha recibido y le da un certificado o un documento o un papel que le dice, sí señor, yo entidad tal, fulano de tal, ahora tal, se recibió su propuesta. Ok. Una vez se ha cumplido el plazo y se han recibido todas las propuestas, en un tiempo no menor de una hora, dice la norma, en un tiempo no menor de la hora, hay que hacer la apertura de las propuestas. Antes no decía eso y obviamente la entidad licitante abría las propuestas cuando le da la gana, ¿no es cierto? Y a veces sin presencia de los proponentes. Hoy es obligatorio que sea un acto público. Entonces, la comisión de calificación, ¿sí? La comisión de calificación es la que va abriendo sobre por sobre. Entonces, las propuestas se presentan en un original y una copia. Entonces, agarra el presidente de la comisión de calificación, abre el sobre, ¿sí? Y separa lo que es el documento de A y B, ¿sí? De presentación de propuestas, ¿no es cierto? Los documentos de los formularios A y los documentos de los formularios B.
y le da a otro miembro de la comisión de calificación la copia. Por lo tanto, hay dos miembros de calificación que están haciendo la verificación. ¿Y se hace la verificación de qué? Solamente de presentó o no presentó el documento exigido. Entonces, dice, hay unos formularios que ustedes van a verlo en el DBC al final, que son los formularios B chica 1, B chica 2, B chica 3, B chica 4, etcétera, donde dice, ¿no es cierto? Empresa, arriba se pone, bueno, una hoja por empresa fulana de tal, ¿sí? Y se empieza a chequear si están los formularios. Entonces, formulario 1, ¿está o no está? Está, cumple, hay dos casillas, o dos columnas, una que dice cumple y otra que dice no cumple. A ver, para que lo entiendan mejor. Voy a ver si les puedo cargar, les puedo cargar un DBC. Si no, no me van a... Voy a control D. Vamos a más rápido por aquí. Si alguno ya bajó un DBC, ¿sí? Fíjense, acá están los formularios, ¿sí? Formulario A1, A2, ¿no es cierto? B1, B2, B3, B4, B5, A3, A4, A5, A6, etcétera, etcétera. Y al final de los formularios están los formularios, el formulario A4, A5, A6. A ver, les muestro rápidamente, ¿sí? El formulario, yo les decía, el formulario A1 es la presentación de la propuesta, ¿no es cierto? Donde está la descripción, el monto, el número, y aquí hay una serie de declaración, yo voy a cumplir, yo no voy a hacer corrupción, yo no voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a cumplir, y al final firma el propietario o representante legal de la empresa proponente. Después el formulario A2, ¿no es cierto? Están los datos de la empresa, su nombre, su dirección, su teléfono, su NIP, etcétera. El formulario 3, ¿no es cierto? Es el mismo formulario, pero cuando se asocia en empresa. El formulario A2 es el mismo, el formulario A3 está la experiencia de la empresa, donde el general de la empresa, donde aquí anotará el nombre de la obra que hizo, cuál fue su contrato de ubicación, el monto, el periodo en que construyó la obra, ¿no es cierto? Y el monto en dólares, el porcentaje de asociación, etc. El formulario A4 es la experiencia específica de la empresa. La experiencia específica es si se está licitando un puente, la experiencia general es todas las obras que hizo y la específica, las obras que hizo de puente. Después está el formulario A5, que es la hoja de vida, es el currículum de todas las obras, ¿no es cierto?, que ha dirigido el profesional, o que ha sido director, o ha sido gerente, o ha sido director de asfalto, o ha sido laboratorista, o ha sido lo que sea. Es un currículum. Igual para los especialistas. Después el formulario 7 es el equipo que va a poner en la obra, ¿sí? ¿Cuál es el cronograma que va a hacer en la obra? Esto lo vamos a ver en detalle cada uno de estos cuando veamos el DBC. El cronograma para movilizar equipo, ¿sí? El formulario A10, el formulario de empleo que se va a generar. ¿Se acuerda que vimos, ¿no es cierto?, una bonificación que se daba, ¿no es cierto?, por la cantidad de empleos que se producían, ahí hay que colocarlo, ¿sí? Y después está el formulario B1, aquí está la descripción de cada ítem, la unidad, la cantidad, el precio que está poniendo el proponente, ¿no es cierto? Y al final el precio total de su propuesta. El formulario B2 es un formulario que se llama de análisis de precio unitario, que se lo voy a explicar con detalle porque no han visto toda la materia de costo, la mayoría, ¿sí? El formulario de precios unitarios elementales de los materiales, sobre todo en mano de obra,
el costo de los trabajos de los equipos, ¿sí? El cronograma de desembolso, ¿sí? Y el formulario de metodología de trabajo, ¿sí? Las condiciones adicionales, vamos a ver. Y aquí vienen los formularios de verificación y evaluación de la calificación de la propuesta. Entonces, esa comisión de calificación, ¿no es cierto?, tiene en su mano una hoja de esta para que se anote el CUSE, para la contratación, el nombre del proponente, cuánto es la propuesta económica, el número de las páginas del proponente, y dice, tiene el formulario A1, cumple, y aquí se anota, ¿no es cierto?, cumple, ¿sí? Presenta el formulario 2, sí, cumple. Presenta la garantía de seriedad de propuesta, cumple. Presenta el formulario C1, cronograma, sí presenta, y lo van chequeando. Y además se va anotando aquí desde la página 1 a la página 3, ¿no es cierto? Aquí está, bueno, etcétera, etcétera, ¿sí? La experiencia de la empresa, presentó el formulario A3, sí, cumple, ¿sí? Desde la página que ha sido 45 a la página 80, hay veces que son groseras, ¿ok? Y esto, tanto en la propuesta técnica, que se llama la propuesta técnica, como la propuesta económica, donde están todos los formularios, donde están los costos. Y por lo tanto, esto se llena en esa reunión solamente hasta aquí. O sea, una vez se ha llenado esto de todas las empresas revisando su propuesta, termina, se levanta un acta y levantada ese acta, ¿no es cierto?, firman los de la comisión de calificación y firman las empresas que quieren firmarlo. Pero se anota también en esa acta quiénes fueron los participantes que estuvieron presentes. Se le entrega una copia de esa acta, ¿no es cierto?, a cada uno de los participantes y ahí termina la reunión pública. Después se reúne, como dice acá, la comisión en una sesión reservada, ¿no es cierto? Ya hace la continuación ya de la calificación. En esta primera parte no se puede decir absolutamente nada sobre si se declara, por ejemplo, acá en el formulario, ¿no es cierto?, dice que hay que presentar, vamos a ver un ratito, programas, condiciones, presupuestos, análisis precio unitarios elementales, ¿sí? Y por decir, no presentó la garantía de seriedad de propuesta. Por lo tanto, lo único que hay que decir aquí, ¿no es cierto?, ¿sí?, es decir, no cumple. Punto. Y no puede decir nadie, ni del público, ni de la comisión, esta empresa está descalificada. Obviamente la norma dice que si no se presenta la garantía, es un error no subsanable, por lo tanto hay que descalificarlo. Pero en este periodo no se dice nada. Ya en el periodo de evaluación se reúne la comisión de calificación y empieza a hacer además del cumplimiento, si además de su presentación cumple con lo exigido. Por ejemplo, a mí me pueden pedir en la experiencia de los profesionales que presente 2 ingenieros, 3 arquitectos y un especialista en mecánica de suelo. Capaz que lo presentó y cumplió, pero cuando yo leo el currículum, la experiencia del profesional, esa experiencia no le alcanza a los valores solicitados. Porque en los valores solicitados dice, el especialista tiene que haber hecho, ¿no es cierto?, unas 3 consultorías, por lo menos, de esta naturaleza. Y su currículum no dice que ha hecho eso, ¿sí? Por lo tanto,
Ya no es un tema de que presentó o no presentó, ¿no es cierto? Es que ya no cumple y por lo tanto, como dice aquí, ¿no es cierto?, se descalifica. ¿De acuerdo? Entonces, a la pregunta, yo no puedo en la reunión de perdón, de presentación de propuestas hacer consultas. A mí me pondrán el precio de la propuesta, ¿no es cierto? El formulario B1 está presentado, ¿no es cierto? Y se puede poner, fíjese que acá además dice el precio, perdón, la página número, y acá dice si se presentó, yo puedo decir que se presentó y su precio era, ¿no es cierto?, de 120.000. Eso puedo decir. Y presentó y está en la página XX, ¿no es cierto? Está en la página XX. Pero no puedo decir más nada, no puedo decir más nada. Puedo decir, por ejemplo, acá en la garantía, puedo decir, presentó, ¿no es cierto? Presentó, y alguien del público puede decir, ¿me podría decir el monto de la garantía? Y sí puedo decir, este monto de la garantía es, ¿no es cierto?, de 1.200, ¿no es cierto? Ya eran 120.000, el 1%, ok. Porque en una de esas, la garantía, ¿no es cierto?, es de 1.200, pero el plazo es de 20 días, ¿sí? Y eso también lo anoto y digo que está en tal página. Y no hago ningún comentario. Capaz que estos 20 días no cumplan, pero nadie puede decir nada. En la reunión reservada es donde se ve, a ver, ¿de cuánto tiempo era el plazo necesario de la garantía? Era de 90 días. El señor tiene este 20, por lo tanto, no continúa y se descalifica la propuesta. ¿Está entendido? Hello. Sí, ingeniero. Si yo quisiera, con esta información, pedir información y decir, yo no creo que la experiencia tenga, que esa empresa tenga experiencia, o me parece que a mí no me han puesto el valor que corresponde, puedo reclamar y para eso es el proceso de impugnación que expliqué antes. Ok, más preguntas. Ingeniero, una pregunta. Sí. Eso quiere decir que aunque yo haya presentado todos mis formularios y haya cumplido con todo lo establecido, esos pequeños detalles, como dice usted, la experiencia de un arquitecto, un ingeniero, o el precio de la propuesta presentada, pueden influir para que sí me adjudiquen o no me adjudiquen entonces ese tipo de obra. Claro que sí, ¿no es cierto? Porque se revisa absolutamente todo. Obviamente, dependiendo de la obra, de una obra muy grande, hay muchos documentos, hay mucha experiencia que revisar, ¿sí? Y hay muchas empresas. A ver, les doy un ejemplo. La represa de Comarapa, cuando se hizo la calificación, yo participé en esa licitación como parte del organismo financiador de la cooperación alemana. Estuvimos encerrados en un hotel un mes para que nadie lleve papeles, saque papeles, porque es un tema delicado. Los que están en la comisión de calificación, la cantidad de llamadas que reciben de las empresas, y dicen, oye, ¿cómo vos me calificaste? Oye, mira, tenés cuidado con esto. Media vez que se pueda advertir eso, ¿no es cierto? El de la comisión de calificación es separado y sometido a proceso. No puede recibir ni tener ningún contacto con las empresas. En ese caso de la empresa de Comarapa, no es que estuvimos alojados un mes, pero no llevábamos un papel, ¿no es cierto? Eran más o menos, me recuerdo que eran como unas 5.000 o 6.000 hojas de papel que había que revisar entre todas las empresas. Pero para que nadie se lleve el papel de la calificación que se estaba haciendo, los puntajes, absolutamente nada, ¿sí? Cuando llegue el momento les voy a explicar esa calificación que fue muy interesante, ¿sí? Estuvimos trabajando, no en entidad pública donde normalmente se trabaja, sino se contrató el hotel porque se necesitaba
una sala grande, con unas mesas grandes, donde poner los papeles y cada uno calificaba, después calificar en conjunto. Y estuvimos un mes metidos en ese hotel, ¿no es cierto? Íbamos tipo oficina, ¿no es cierto? Íbamos a trabajar ahí. Entonces, el proceso de calificación es muy sensible, ¿sí? Y por supuesto que si yo me olvidé de poner una experiencia que me suma puntos, ¿no es cierto? Ya no lo puedo reparar. Lo que sí, la comisión de calificación tiene la potestad de averiguar sobre información que presenta. Esas tablas que le mostraban, ¿sí? Esas tablas que les mostraba de los formularios A, B, C, perdón, los AB, ¿no es cierto? Estas tablas donde está la experiencia, es una declaración jurada, ¿sí? Una declaración jurada. La comisión de calificación, ¿no es cierto?, verifica que cada uno de estos trabajos que hizo la empresa esté respaldada por un documento, ¿no es cierto?, en fotocopia. ¿De qué? De su certificado de trabajo que tiene esa empresa que le dio la entidad ante quien hizo, que se llama el acta de recepción definitiva, que es un acta cuando una obra termina de hacer la obra, le dan un certificado que es un acta de recepción, donde dice todos los antecedentes de la obra, qué monto, cuáles fueron los adicionales de las obras, qué profesionales participaron, de los principales profesionales, cuánto tiempo, bla, 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 bla. ¿Sí? Con ese certificado uno tiene que adjuntarle, por ejemplo, a estos formularios. Entonces, imagínense una empresa que tiene 20 años, que presenta su certificado, capaz que ha hecho 300 obras, ¿no es cierto? Aquí va a poner toda su experiencia y hay que revisar línea por línea de esto, ¿no es cierto? A ver si está su documento. Es una fotocopia. En caso que gane, tiene que llevar los certificados originales para verificar que esta declaración jurada por ahora es verdad. Entonces, si por ahí yo puse algo aquí que me va a influir, según su pregunta, en mi calificación o no, ¿no es cierto? Después ya no lo puedo presentar. O si no la presenta, o me van a quitar esta experiencia, o en una de esas, por mentir, me van a descalificar de la propuesta. Entonces, lo que vale para hacer la puntuación, nuevamente respondiendo a su propuesta, lo que vale es lo que la comisión de calificación lee en estas tablas de lo que pone, porque son, ¿no es cierto?, declaraciones juradas, y así dice la norma, son declaraciones juradas. La comisión, yo que he estado muchísimos años en esto, y he estado yo diría en su momento hasta en 100 licitaciones por año, como parte de la comisión de calificación, uno tiene la potestad de averiguar. Y como yo lo conocía en esa época que participaba mucho a las empresas, casi a todas las empresas las conocían, yo sabía si era verdad o no era verdad. Pero si tenía duda, agarraba el teléfono, hoy le mando un WhatsApp, o le mando un correo, y le digo, oye señor, Alcaldía Municipal de Tocomechí, aquí dice esta empresa que hizo una obra en tal fecha, por tal monto y durante tanto tiempo. ¿Es verdad o no es verdad? Y depende de lo que me contesten, me contestará, ¿no es cierto?, la empresa, la entidad, la Alcaldía de Tocomechí, me dirá si la hizo o no la hizo. Si no la hizo y la tengo aquí, ahí sí lo puedo descalificar y además hacerle proceso, ¿no es cierto?, por falsificar documentación. ¿Ok? Adelante. Una pregunta. Ingeniero, una pregunta. Adelante. Mi nombre es Víctor Borges. En el artículo 35 de la unidad solicitante,
en el inciso D, dice que una de las funciones también de la unidad solicitante es estimar el precio referencial de cada contratación. Y la siguiente dice, la estimación del precio referencial de forma errónea conllevará responsabilidades. ¿Qué tipo de responsabilidades conllevaría si hay un error en el precio referencial? Aquí son más responsabilidades administrativas, ¿no es cierto? Yo lo podré sacar, lo podré votar, o lo podré decir, ok, oye, porque, a ver, tiene que ver también con las consecuencias, ¿no es cierto? A ver, yo pongo un precio de referencia mal y lo pongo un precio de referencia barato, ¿sí? Y al poner un precio de referencia barato muy bajo, las empresas no se van a presentar porque no les va a dar el precio. Y por lo tanto, va a haber que licitar de nuevo, se tiene que declarar, no se presenta nadie, y se tiene que declarar desierto. Cuando se declara desierta una licitación, la norma dice que hay que revisar las especificaciones técnicas. ¿Por qué? ¿No es cierto? Y los funcionarios tienen que revisar. Y capaz que hay algún error en el DBC, hay algún error de estimación de volúmenes, hay una estimación en el precio y no se presentaron. Entonces, esa es una responsabilidad porque ¿cuál es el costo para la entidad licitante? ¿No es cierto? Nadie le va a cobrar nada, ninguna empresa le va a cobrar algo porque se declaró desierta, ¿sí? Pero obviamente hay un daño al Estado porque la entidad licitante tiene que licitar de nuevo, pierde tiempo, esa obra capaz que ya no se hace, no se termina en esa gestión, hay que reprogramarla para la otra gestión, hay que hacer un enmendamiento con el presupuesto del próximo año, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay una responsabilidad. Vamos al contrario, supongamos que se pone un precio de referencia muy alto, o sea, bastante alto de lo que podría ser el valor real de esa obra. Por supuesto, imagínense, si una obra debería costar 100.000 y el precio de referencia que pone el profesional que hace el DBC, le dice esta obra cuesta 200.000, ¿sí? Ninguna empresa va a decir, ¿no es cierto? Hoy a mí me parece que está demasiado alto. Mejor para ellos, pues, ¿no es cierto? Capaz que alguno se va a bajar más, se va a poder bajar más en su propuesta, no sabiendo que el precio es muy alto y para ganarla capaz que presenten 150, ¿no es cierto? Pero el día de mañana, si se descubre esto, ¿no es cierto? Ahí sí puede tener una responsabilidad penal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Una responsabilidad civil que puede conllevar después a una responsabilidad penal, ¿no es cierto? Hemos dicho que el civil es, ¿no es cierto? Cárcel y penal es, ¿no es cierto? Civil es cárcel y penal es poner platita. Entonces, aquí ya lo pueden acusar al funcionario que hizo la estimación del precio referencial de corrupción. ¿Por qué? Porque está poniendo un sobreprecio, ¿sí? ¿Y quiénes hacen esto? Ustedes el día de mañana, cuando estén en una institución y estén trabajando en la unidad administrativa y le pidan hacer un DBC, ¿no es cierto? Tienen que verificar el precio de referencia. Entonces, tienen que hacerlo con ingeniería de costos, no con política, como en el gobierno anterior se ha abusado de esto, pero terriblemente, y tengo documentación para mostrarlo, ¿no es cierto? De información que salió alguna vez por prensa, es cuestión de buscar la prensa, ¿no es cierto? Donde se ha declarado que había sobreprecio, como por ejemplo la compra del avión presidencial. Hay quienes dicen que tienen varios millones de sobreprecio, y eso no me lo estoy inventando yo, lo ha dicho la prensa, ¿no es cierto? Y así en varias obras donde se ha acusado. Entonces, lo llamarán al ingeniero que hizo el cálculo del precio de referencia
y le dirán, oye, ¿por qué pusiste vos el doble si esto no costaba tanto? Y si no puede demostrar por qué, ¿no es cierto? Sí tendrá responsabilidad, además de responsabilidad administrativa, puede tener responsabilidad civil, ¿no es cierto?, por daño. Y si esa obra se hizo, además, si esa obra se hizo y se pagó esa plata, ¿no es cierto?, es un daño económico al Estado y por lo tanto podrá tener responsabilidad civil y penal. ¿De acuerdo? Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Adelante. Más preguntas. Otra pregunta, ingeniero. Adelante. Diga. Ingeniero, con respecto a los precios referenciales, quería saber de dónde puedo sacar información que sea clara y precisa cuando quiero hacer una cotización de una obra en base a los precios referenciales. Suponiendo que yo tengo mi empresa constructora y otra empresa se quiere adjudicar con precios que son desleales. Esa es mi pregunta. A ver, vamos por partes. Ese es un tema bien complicado. Pero vamos a tratar de explicarla. Yo decía que en los formularios de presentación de propuesta, ¿no es cierto? El formulario, no es este. ¿Cuál era? Era este, no, este tampoco, este acá. Decía que cuando se presentan las propuestas, se presentan en unos ciertos formularios. La parte económica, ¿sí?, se presenta en un formulario que se llama el formulario B1. ¿Sí? La entidad licitante me va a entregar un documento donde aquí van a estar descritos los ítems, por decir, excavación, me va a decir excavación, la unidad me va a decir esta excavación se va a medir en metros cúbicos, la cantidad hay 10.000 metros cúbicos, ¿no es cierto? Hasta ahí, esto es lo que me va a presentar de todos los ítems la entidad. En mi propuesta yo voy a poner el precio unitario, ¿sí? Yo voy a poner 3. Y por lo tanto, aquí tengo que poner 3 en literal, ¿sí? Y acá voy a multiplicar el 3 por los 10.000, me va a dar 30.000, ¿cierto? Ese es mi formulario B1, ¿sí? Yo después voy a decir hormigón para base, por ejemplo, de fundación, hormigón para base de fundación. Me va a decir, la vamos a medir y te voy a pagar en metros cúbicos, y van a ser 500 metros cúbicos. Y el precio unitario que yo voy a poner, que es su pregunta, ya lo vemos enseguida, ¿no es cierto? Yo voy a poner que esto cuesta, por decir, $200, ¿sí? Y por lo tanto, los 200 por los 500, ¿no es cierto? ¿Cuánto van a ser? 200 por 500 van a ser 10 más otro 0, ¿no es cierto? Y eso va a costar 100.000, ¿no es cierto?, este ítem, y así sucesivamente. Cada uno de estos precios unitarios, ¿sí?, tengo que calcularlo y tengo que presentarlo en un formulario como este, que es el B2, para cada uno de los precios, donde estarán descritos los materiales, ¿sí?, su unidad, su cantidad, las manos de obra, su unidad, su cantidad y su precio, los equipos, etc. Les muestro, voy a cargar un sistema de precios unitarios que tengo. Le estoy armando a esta empresa un sistema de precios unitarios. Donde el análisis de precios unitarios, ¿sí?,
tiene este formato, ¿sí? Más bien voy a ver otro para que sea más sencillo. Voy a ir a la base de datos, ¿sí? De esta columna, ¿sí? Y ¿qué es lo que tengo que presentar? ¿No es cierto? Tengo que presentar que para hacer 1 metro cúbico, acá está, para hacer 1 metro cúbico, ¿sí? 1 metro cúbico de hormigón para columna, yo le estoy diciendo, voy a utilizar cemento y 345 kilos de cemento, ¿sí? El precio que yo tengo, lo pongo yo, no me lo imponen. Entonces, yo tendré una tabla, una base de datos, tendré una base de datos de materiales, donde están todos los materiales. Si yo busco acá el cemento, ¿sí? Si yo busco acá el cemento, me va a decir que estos son los cementos que tengo y que el precio es 0,9 kilos. El precio es 0,9 kilos boliviano. Entonces, si yo voy a ese precio, me está diciendo que es 0,9 el precio. La arenilla, tanto rendimiento, a tanto peso, el ripio lavado a tanto, la ripa de madera a tanto. El tema es cuánto ocupo de cada uno de estos insumos. ¿Por qué 345? ¿Por qué 0,8? ¿Por qué 5? ¿Por qué 2 kilos de clavo? ¿Por qué 185 kilos de acero? ¿Por qué tantos kilos de alambre? Eso se llaman los rendimientos de los insumos, y esos rendimientos son experiencia. ¿Ok? Algunas cosas son muy calculables, sobre todo los materiales, porque esto me va a dar la calidad del material. Pero en mano de obra, tengo que decir, yo voy a utilizar 3 horas de albañil, 11 horas de peón, 15 horas de encofrador, 13 horas de fierrista y 28 horas de ayudante. ¿Cuánto vale la hora de un albañil? Normalmente 180 bolivianos por día. O sea que son, dividido 8, son 20 bolivianos por hora, 12 bolivianos por hora, esto me cobran 20, este me queda 11.25. ¿Cuánto hay que poner aquí? El precio del mercado, pues, ¿no es cierto? Yo voy a contratar gente y me va a decir cuánto me va a cobrar. Pero ¿cuánto tarda en hacer esto? Que se llaman los rendimientos. ¿Cuántas horas tardan? ¿No es cierto? ¿Cuántas horas tardan? Acá está lo que se llama el precio, ¿no es cierto? Y acá el rendimiento. ¿Cuántas horas tardan? Esa es pura experiencia, y no es lo mismo aquí que en La Paz, que en Cochabamba. Capaz que aquí son más flojos, que allá son más rápidos, que son más especialistas, que aquí trabajan menos por el calor, que allá trabajan más por el frío, etcétera, etcétera. Y esta es la experiencia que tiene que tener la empresa. Si no hay experiencia, hay algunas guías. No hay ninguna entidad que diga exactamente cuáles son los rendimientos. No lo quiere hacer la Cámara de la Construcción, no lo quiere hacer el INE, el Instituto Nacional de Estadística, no lo quiere hacer, nadie se quiere tomar la responsabilidad, porque esto es tema de cada empresa, ¿sí? La otra vez me pidieron que participe en un peritaje donde querían acusarlo justamente, al que hizo el pliego, que puso unos rendimientos muy caros. Obviamente, si en vez de poner, ¿no es cierto?, que el albañil va a tardar 3 horas y el costo de la mano de obra para hacer 1 metro cúbico de ese hormigón, ¿no es cierto?, yo le pongo que vale, hace 20 horas, ¿no es cierto?, es 1.400 en vez de 1.000. Entonces, el peritaje era para saber si estos estaban dentro de un rango más o menos aceptable. No puedo decir yo, no, es 3, ¿no es cierto? Y este funcionario ha puesto 3,5, o la empresa puso 3,5, es un problema, ¿no es cierto? Porque esto sí es lo que va a incidir. Y después también lo que es el gasto del equipo. Si voy a tener un tractor, en el caso de hormigonera, una vibradora, ¿cuánto cuesta por hora?
¿no es cierto? Y cuántas horas de hormigonero voy a usar para hacer un metro cúbico. La suma de todo esto se llama costo directo, ¿no es cierto? La suma de todo esto se llama costo directo, ¿sí? Y después vienen los gastos generales, ya les voy a explicar después qué son los gastos generales, que son los que nos ítem, es el ingeniero de obra, el campamento, etcétera, ¿sí? Las utilidades que quiero ganar, ¿no es cierto?, sobre esto, un porcentaje sobre el costo total directo y los impuestos que hay que pagar. Y este es el precio unitario. Entonces, en el formulario 1, ¿sí?, del presupuesto, voy a poner, ¿no es cierto?, acá estarían los ítems, ¿no es cierto?, que tendrá este formato, tiene, ¿sí? El número del ítem, la descripción del ítem, ¿sí?, la unidad del ítem, el precio unitario, que corresponde a lo que acabamos de ver, ¿no es cierto?, la cantidad del precio unitario y el precio total. Y la suma de esto me tendrá que dar el precio total de la obra. Por lo tanto, yo no puedo decir, ¿y esta empresa cuánto va a pagar, va a poner? No me interesa, no sé, yo tengo que hacer ingeniería de costo y tengo que tener la experiencia suficiente para poner el precio. Porque una de esas, si cometo un error y me sale un precio muy bajo y después no me alcanza la plata que voy a cobrar para hacer la obra, igual tengo que hacerla y tendré que sacar platita de donde no sea, tener que prestarme el banco, ¿no es cierto?, debajo del colchón, de la platita que tengo ahorrada, ¿no es cierto?, de otras obras, y pagar esa obra porque tengo que terminar de hacerla sí o sí, si no me van a cobrar la garantía. ¿Entendido? Entendido. Ok. Otra pregunta. Ingeniero, una pregunta. Adelante. En el artículo 33, sección 3, ¿en qué caso el RPC recibió el informe de evaluación y recomendación puede apartarse de esa recomendación? El artículo 33, inciso. Sección 3. Sección, ok. Si la comisión de calificación entrega un informe, no aprueba el informe de la comisión de calificación, es solamente de recomendación, y le pasa un informe, se llama informe de la comisión de calificación, le pasa un informe al RPC y le dice, señor RPC, ¿no es cierto?, la comisión de calificación, ¿no es cierto?, de acuerdo a todas las tablas adjuntas, se presentan un montón de tablas de calificación, ¿no es cierto? Y por el sistema de calificación se recomienda la calificación, se recomienda la adjudicación a la empresa tal. Solamente una recomendación. No hace más nada. Voy a ver si puedo encontrar rápidamente, un informe de comisión, proyecto que estamos trabajando en Tarija. Lote, este ya se hizo, este también, el lote 8, documento, evaluación, ¿sí? Formularios de calificación. Acá están todos los formularios de calificación, ¿sí? Calificación del especialista, calificación de la experiencia general de la empresa, todos los formularios de calificación. Todos estos forman parte de un informe de calificación. Voy a ver si hay un informe de calificación, formulario, documentos. No, lastimosamente en esta computadora no tengo informe de calificación, debe ser.
planos, precios, reunión de mejores condiciones, versiones, DBC, observaciones, versión final. A ver si tiene 9. Vamos a ver. No sé si es este. No, este es un DBC. Bueno, no tengo. Pero, a ver, la comisión de calificación tiene que presentar un informe. Y por ahí dice qué es lo que debe contener el informe de calificación. Entonces, ese informe de calificación, ¿qué contiene? Contiene quiénes presentaron propuestas, quiénes se descalificaron y todas las tablas de calificación. Y al final dice, se recomienda, por haber tenido el mayor puntaje de esta calificación, recomiendan adjudicar a la empresa tal. El RPC, ¿sí? Puede ser que no esté de acuerdo con el informe de la comisión. Y le diga, oye comisión, mira, yo RPC no estoy de acuerdo con el informe porque me parece que esto más está mal calificado. Y puede traer problemas el día de mañana con una impugnación. Revise, ¿sí? Y le paso nuevamente como RPC a la comisión, le digo revise. La comisión puede hacer dos cosas. Puede rectificar o puede ratificar. Rectificar quiere decir que dice, sí, señor RPC, usted tiene razón, aquí no hemos equivocado, ¿no es cierto? El nuevo informe de la comisión es tal y la empresa que tiene mayor puntaje es tal y por lo tanto recomendamos que se adjudique a esta empresa. Puede ser la misma o no puede ser la misma porque capaz que cambió algunos valores que no hizo cambiar a otra, pero también puede ser que gane otra. Entonces, la comisión de calificación se rectifica, modifica y dice, sí, tiene razón y le manda el nuevo informe. El RPC recibe la calificación y si en una de esas la comisión de calificación se ratificó y le dice al RPC, señor RPC, está bien calificado, ¿no es cierto? Y nosotros, comisión, creemos que se debe nomás adjudicar a esta empresa, recomendamos, así es la palabra, recomendamos que se adjudique a esta empresa. En ese momento el RPC puede, bajo su propia responsabilidad, y por eso dice bajo su exclusiva responsabilidad, puede decidir adjudicar a quien quiera. Puede ser el que está en el último lugar. Puede ser. Sin embargo, ¿no es cierto? Tiene que, además de ese informe de la comisión de calificación, él tiene que hacer un informe de calificación y justificar por qué le adjudica a otro. Y ese informe, ¿no es cierto?, tiene que estar dirigido, ¿no es cierto?, a la MAE y a la Contraloría. Yo la verdad, una sola vez he visto que el RPC se hubiera apartado de la comisión de calificación, porque tiene que ser un error que realmente sea un error real y que la comisión de calificación no le dé la gana, ¿no es cierto?, de aceptar su error y obviamente, ¿no es cierto?, en ese caso puede tener responsabilidad administrativa también la comisión. Desde el momento que el RPC muestra, ¿no es cierto?, y justifica que él tiene razón y que la comisión de calificación está mal. Entonces, y por supuesto, envía su informe a la MAE y a la Contraloría. ¿Está entendido? Sí, ingeniero. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, quería hacerle, no sé si me podría explicar el inciso. Más fuerte, no se escucha bien. Acérquese más al micrófono. ¿Me podría explicar el artículo
el inciso I del artículo 35, por favor. El inciso I del artículo artículo 35. 35. Estamos en la unidad solicitante. El inciso I dice, integrar la comisión de calificación y recepción o ser responsable de evaluación o responsable de recepción de bienes y servicios. A ver, primero, ¿cuáles pueden ser las funciones de un RPC? ¿Puede formar la comisión de calificación? No, ¿no es cierto? Perdón, estamos hablando de la unidad solicitante. ¿Los profesionales de la unidad solicitante pueden formar parte de la comisión de calificación? Sí, normalmente ellos son los actores principales de la comisión de calificación. También de la comisión de recepción. ¿Qué es la recepción? Cuando una obra se termina, existen dos recepciones. Una recepción provisional, que es cuando la empresa dice, ya terminé, y la supervisión de obra lo que hace es revisar si todos los ítems de obra están cumplidos y con la calidad que corresponde. Y puede la supervisión, ¿no es cierto?, hacer observaciones. Esa comisión la nombra, ¿sí?, la MAE, la comisión de recepción la nombra la MAE, ¿sí? Y se levanta un acta de recepción donde firma la comisión de recepción, ¿no es cierto? Y firma también, ¿no es cierto?, la supervisión. Muy bien. En esa acta de recepción provisional, ¿sí?, puede ser que se encuentren algunos defectos. Entonces, se ponen en el acta los defectos que se han encontrado, y esos defectos que se han encontrado deben ser solucionados en un cierto tiempo que se define en esa reunión de recepción. Pueden ser 90 días, 180 días, depende de la magnitud de la obra. Donde durante el periodo entre una recepción provisional y una recepción definitiva, ¿sí?, la empresa tiene que reparar las observaciones. Hecha la recepción definitiva, ¿no es cierto?, se levanta un acta y esa recepción definitiva es lo que le va a servir a las empresas el día de mañana para respaldar tu currículum de que ha hecho esa obra. Entonces, hay dos comisiones en las cuales está la unidad solicitante. La comisión de calificación y la comisión de responsable. Pero también dice que esa comisión, que si los de la unidad solicitante pueden ser responsables de la evaluación, obviamente, porque normalmente forman parte de la comisión de calificación o son responsables de la recepción de los bienes y servicios. En otras palabras, ustedes el día de mañana, si trabajan en entidad pública, puede ser que estén trabajando en la unidad de proyecto, donde se hacen los proyectos y donde se preparan las licitaciones y formarán parte o de la comisión de calificación o la comisión de recepción, ¿sí? Pueden ser responsables de ambas comisiones. La recepción de comisión la nombra la comisión de calificación la nombra el RPC con una resolución expresa y la comisión de recepción la nombra la MAE también con una resolución expresa, donde dice el funcionario tal, tal, tal y tal formarán parte de la comisión de calificación o de la comisión de recepción. ¿Entendido? Sí, ingeniero, gracias. Ok. ¿Una pregunta? No hay más preguntas. Ok. Entonces, lo que hemos avanzado, ¿no es cierto?, era
quiénes eran los funcionarios, los participantes del proceso de contratación, la MAE, el RPC, ¿sí? El RPC, la unidad solicitante, la unidad administrativa. Fíjense que la unidad administrativa, que normalmente está formada por, obviamente, Administración de Finanzas, tiene responsabilidades de hacer el reglamento específico, armar el programa el programa anual de contrataciones, ¿no es cierto? Realizar con carácter obligatorio todos los actos administrativos del proceso de contratación. Por lo tanto, es el que se encarga de subir al SICOE, es el que se encarga, ¿no es cierto?, de mandar las cartas, es el que se encarga de ver que cuando la unidad solicitante le pide una licitación, ¿no es cierto?, emitir la certificación presupuestaria. Este es un tema que quiero resaltarlo, porque quiere decir que ninguna entidad pública puede licitar si es que no tiene, ¿qué cosa? La certificación presupuestaria. Si es que no tiene, es decir, tengo plata para hacer esta obra. Entonces, ¿por qué hoy día, qué es lo que está sucediendo? Hoy día el sector constructor privado está quebrado porque el Estado, en el gobierno anterior, tiene deudas desde hace un año o más en algunas obras. Y no le paga, porque pues no le da la gana, y no es porque no tenga presupuesto, estaba presupuestado, que se lo gastó en otra cosa. Ese es su problema y tiene responsabilidad. ¿Sí? Pero no puede ser que no digan no puedo pagarle, porque para no pagarle es que no tiene plata. Si no tiene plata, ¿no es cierto?, es que no estaba en su presupuesto. No puede licitarse si no hay un documento, entre los documentos de licitación en la parte administrativa, que no tengan, ¿no es cierto?, que no tengan el certificación presupuestada. Es decir, que el responsable de la unidad administrativa, ¿no es cierto?, el secretario de Administración y Finanzas de la entidad tiene que decir, sí señor, esta obra está presupuestada y tiene presupuesto. Lo otro es malversación de fondo y tiene responsabilidad. Pero hay tanto, son más de creo que 700 millones de bolivianos que debe hoy día solamente el gobierno central en obras públicas. Y los municipios y las gobernaciones están en las mismas condiciones. ¿Eso por qué? Exclusivamente por política, porque llega fin de año, ¿no es cierto?, o se acercan elecciones y los políticos, ¿no es cierto?, metidos en instituciones públicas, los políticos quieren hacer política. ¿Y cómo hacen política los políticos? Los políticos hacen política haciendo obra, y obviamente empezar una obra es hacer política. Pero para empezar una obra necesitan plata para dar el anticipo. Entonces prefieren gastar plata en anticipo de nuevas obras para hacer política que en pagar a nuevas obras. El otro día, en el foro que hubo el mes pasado, el Foro Boliviano de la Construcción, en el cual participé a nombre de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz, se les puso al gobierno y al Ministerio de Obras Públicas delante del ministro, y se les dijo, oye, señor ministro, ustedes paguen pues lo que deben. Las empresas están quebradas. No puede, ya las empresas no tienen de dónde sacar plata para pagar a sus proveedores, ¿no es cierto?, para pagar los materiales y para pagar la mano de obra. Ya no hay plata que alcance. Y esa es plata que debe ser, y está poniendo las empresas plata en su bolsillo. Obviamente que las empresas pueden decir, yo paro hasta aquí, no me paga, yo no sigo avanzando. Ahí seguro que va a haber juicio, capaz que se paraliza la obra, capaz que se termina la obra. Entonces, el tema constructor en este momento, uno de sus mayores problemas para la reactivación económica, es que por lo menos le paguen a las empresas lo que le deben. Porque se ha abusado, ¿no es cierto?, y no se ha licitado
capaz que teniendo la certificación de presupuestaria al principio para licitar, pero después se gastó la plata en otra cosa. Y eso es malversación de fondos. Si yo gasto de mi presupuesto plata que está presupuestada por una obra y la gasto para otra cosa, es malversación de fondos. Entonces, no habría razón que justifique de por qué las entidades públicas deben tanta plata. Si cuando se inicie, cuando se salga de la cuarentena y se inicien las obras de nuevo, si las entidades del Estado no pagan la deuda que tienen, este país, no el sector constructor, este país, ¿no es cierto?, se va a caer mucho económicamente. Porque uno de los sectores que más reactiva la economía, ¿no es cierto?, es la construcción. Hay que hacer mucha construcción y preferible con un gran componente de mano de obra. Y en este momento es preferible hacer una obra, ¿no es cierto?, con más mano de obra y menos maquinaria, aunque se me salga un poco más cara, pero generar productividad y generar empleo, porque si no se genera empleo inmediatamente, el sector de la construcción se va a caer y por lo tanto se va a caer la economía de este país. Por lo tanto, insisto en este tema, ¿no es cierto?, que para licitar una obra tiene que haber una certificación presupuestaria, que es un documento que dice, sí señor, alcanza el presupuesto para hacer. Acá dice que la unidad administrativa, ¿no es cierto?, es la que elabora el DBC. Y nosotros estamos diciendo desde hace rato, ¿no es cierto?, que el DBC lo prepara la unidad solicitante. Lo que pasa es que como hay un modelo de DBC, ¿no es cierto?, a ese modelo de DBC, la unidad solicitante le pasa todo lo que es especificaciones técnicas y, ¿no es cierto?, ya con eso la unidad administrativa elabora, arma, si quiere, el DBC. Lo que ocurre normalmente es que la unidad solicitante se lo hace todo. Arma el DBC con el modelo y le pasa, pero el responsable final de que ese DBC esté bien es la unidad administrativa. Cuando hay consultas por escrito, ¿no es cierto?, en un proceso de licitación, es el que atiende las consultas escritas y obviamente, ¿no es cierto?, le preguntará si es tema técnico a la unidad solicitante. ¿Sí? Designar los responsables de la recepción de propuestas, llevar el libro registro de quienes se presentan, administrar y custodiar las garantías. ¿Se acuerdan que les había dicho en la caja fuerte de la unidad administrativa están las garantías en papel? ¿Sí? Es el que tiene que ejecutar las garantías con previo informe legal, convocar y archivar los expedientes de cada proceso de contratación y remitir, es el que sube al SICOE la información de los procesos de contratación. La unidad solicitante, la jurídica, tiene no forma parte de la comunicación, sino que asesora, ¿no es cierto?, en la revisión de los documentos, en los documentos legales, en la hora del contrato, ¿no es cierto?, y visa o firma el contrato antes que lo firme quien tiene que firmar el contrato. Toda la parte legal, ¿no es cierto?, lo hace el asesor legal, ¿no es cierto?, o la unidad jurídica de la entidad licitante. Bueno, aquí está la comisión de evaluación, que ya lo han leído. Recepción y comisión, también lo deben haber leído. Causales de excusa, cuando el responsable de la comisión, perdón, el RPC, el responsable del proceso de contratación, nombra a la comisión. Cuando esa comisión recibe los documentos, inmediatamente tiene que verificarse si es que no hay conflicto de intereses. Es decir, que es un conflicto de interés cuando uno de la comisión de calificación, por ejemplo, es tío, primo, hermano, sobrino, suegro, cuñado
yerno no era de la comisión de calificación, ¿no es cierto?, tiene relación con la empresa constructora, o con algún miembro, ¿no es cierto?, del directorio o del gerente o de la empresa constructora. No puede haber. Y en ese momento que se ve, que dice, ah, no, esta es una empresa de mi tío, ¿sí?, él tiene que excusarse y tiene que mandar al RPC. Por eso dice tener vinculación matrimonial o grado de parentesco hasta el 3er grado de consanguinidad, o sea, por sangre, ¿no es cierto?, tendría que ser padre, madre, ¿no es cierto?, primos, hermanos, primos segundos, suegra, nuera, yerno, etc. Y segundo de afinidad. A ver, de nuevo. Consanguíneo quiere decir, ¿no es cierto?, padre, madre, ¿no es cierto?, hermano, ¿sí? Segundo grado de afinidad es por vínculo, ¿no es cierto?, de adopción conforme lo establecido en el Código de Familia. Entonces ya puede ser una suegra, puede ser un suegro, puede ser un yerno, etc. ¿Sí? Si tiene litigio pendiente, si por casualidad, ¿no es cierto?, yo tengo un litigio, yo parte de la comisión de calificación, pero tengo un litigio personal con una empresa o con algún directivo de la empresa, yo tengo que excusarme. O si en una de esas yo trabajé en una entidad pública y me retiré de la entidad pública, no puedo presentar propuestas, ¿no es cierto?, durante un año. O sea, durante un año yo no puedo presentar propuestas a esa entidad pública. ¿Por qué? Porque hay conflicto de intereses, porque capaz que he trabajado ahí y sé, ¿no es cierto?, y tengo ventajas en relación a las otras empresas. ¿Quiénes son los proponentes? A ver, esto de personas jurídicas y personas naturales, ¿no es cierto? Una persona natural soy yo, Luis Alberto Solís. Una empresa jurídica, no sé, una persona jurídica es una empresa. La empresa MAC, donde yo soy socio, es decir, es una persona jurídica, son las empresas. Puede ser que yo tenga una empresa unipersonal, pero hay que distinguir mucho de Luis Alberto Solís, persona, con un carnet de identidad, tanto que la empresa personal Luis Alberto Solís. Yo puedo crear una empresa unipersonal que se llame Luis Alberto Solís. Pero esa tiene un NIT y por lo tanto no tiene nada que ver legalmente, ¿no es cierto?, la persona natural con la persona jurídica. ¿Sí? Los impedidos ¿hasta dónde le pedí que lean? Hasta el 39, ingeniero. 39, ok. Entonces hemos avanzado un poquito más. Bueno, para la próxima clase del miércoles van a leer proponentes, van a leer impedido participar en proceso de contratación, conflicto de intereses, documentos, programas de contrataciones, documentos base de contratación, y hemos hablado demasiado de eso, cronogramas, publicaciones, notificaciones, publicaciones en el SICOE, cómputo plazo, notificaciones. Hasta el artículo 51, inclusive. Los que no leyeron se podrán haber dado cuenta que no han tenido la oportunidad para que les explique. De eso se trata. Esto no es, ¿no es cierto?, P1, P2, Q1, Q2, ¿no es cierto? No es matemática, ¿no es cierto? No es estructura. Esto hay que leer, y si no entiendo, si leo una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, y no entiendo, pregunto. Entonces, la forma de avanzar en esta materia, ustedes leen, y si no entienden, yo les pregunto. Y además les explico muchas cosas que no están aquí. Aquí no está el proceso, aquí no están los temas extras que suceden, ¿no es cierto?, en la aplicación de la norma. Esa es mi pega, explicarle la interpretación de la norma y resolverle las dudas para que ustedes el día de mañana sepan de qué se trata o con qué se van a encontrar.
Porque si no, yo le puedo decir, muy bien, lean estos 3 documentos y nos vemos a fin de semestre, ¿no es cierto? Y le tomo y le digo, ¿no es cierto?, qué dice el artículo 51 de notificación. Capaz que muchos se están riendo, pero pregúntenles, ¿no es cierto? Pregúntenle al otro grupo de ingeniería legal, ¿no es cierto?, que así les toma los exámenes. Y le dice artículo 51 y tienen que escribir al pie de la letra el artículo. Son formas y formas de enseñar, ¿no es cierto? Aquí yo le estoy transmitiendo, no le estoy transmitiendo temas jurídicos, le estoy transmitiendo temas legales bajo el punto de vista de la ingeniería, que es muy diferente. Y le estoy transmitiendo experiencias, ¿no es cierto?, de estar más de 30 años metido en este tema. Que pocos somos los que tenemos esta experiencia de haber estado en licitación, de presentar propuestas, calificando propuestas, en juicios, en peritaje, ¿no es cierto? Entonces, hemos pasado por todas y por eso, ¿no es cierto?, es hacerle las explicaciones que corresponden y muchos casos se los voy a dar con experiencias vividas, ¿no es cierto?, y de conocimiento de causa, que no tiene nada que ver con lo que dice la norma, sino de la aplicación de la norma. ¿Ok? Entonces, hasta el artículo, ¿cuál le dije? Hasta el artículo 51 creo que le dije, ¿no? Sí. Ok, jóvenes, muchas gracias. Lamentablemente hay pocos alumnos, hay apenas 38 o 36 alumnos. Lo lamento, tendrán que leer más. Gracias, jóvenes. Buenas tardes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.